El avión descendía entre densas nubes grises. Julián se aferró al apoyabrazos mientras sentía la vibración del fuselaje cada vez más intensa. El anuncio del capitán todavía resonaba en su cabeza. Damas y caballeros, por instrucciones del control de tráfico aéreo, nos estamos preparando para un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Houston. Mantengan la calma y sigan las indicaciones de la tripulación. No había dicho más. No había explicado por qué. Pero Julián lo sentía. Algo no estaba bien. El ambiente en la cabina era denso. Nadie hablaba. Nadie se movía. Solo había un silencio tenso y miradas nerviosas. Algunas personas tenían los ojos cerrados, murmurando oraciones. Otros simplemente apretaban las manos con fuerza, como si quisieran sujetarse a la normalidad que estaba a punto de desaparecer. Julián se giró hacia la ventana. Las luces de la pista eran diminutos destellos borrosos en la niebla. Houston estaba oscuro. Demasiado oscuro. Casi como si la ciudad hubiera dejado de existir. El avión tocó tierra con una sacudida violenta. Las ruedas chirriaron contra el asfalto mojado y los motores rugieron al invertir la potencia. Julián sintió que su cuerpo era empujado hacia adelante por la inercia. Alguien gritó en la fila de atrás. El avión se tambaleó. Pero no se salió de la pista. No se estrellaron. No explotaron en una bola de fuego. Habían aterrizado. Pero el miedo no se había ido. Damas y caballeros, bienvenidos a Houston. El capitán hablaba con un tono rígido y vacío. No era la típica bienvenida de vuelo. No había sonrisas en la tripulación. Solo expresiones tensas. Permanezcan en sus asientos mientras recibimos instrucciones del personal de tierra. Las luces del avión parpadearon. Julián sintió un escalofrío. ¿Por qué no estaban avanzando hasta la terminal? ¿Por qué no veía los típicos vehículos de asistencia rodeando la nave? ¿Por qué la torre de control no estaba respondiendo? Desde su asiento, Julián miró por la ventana. El aeropuerto estaba extrañamente vacío. No había luces en la terminal. No había trabajadores moviendo equipaje. Solo algunos aviones estacionados, solitarios en la oscuridad. Y en la pista, a unos metros de ellos, había un auto negro abandonado. Puertas abiertas. Sin conductor. Sin pasajeros. Solo un charco oscuro a su lado. El piloto se puso de pie y salió de la cabina. Se acercó a la jefa de sobrecargos y le susurró algo al oído. Julián lo notó. Vio cómo la expresión de la mujer se transformó en puro terror. No gritó. No reaccionó. Solo se quedó allí, con el rostro pálido, las manos temblorosas. El piloto miró hacia los pasajeros. Abrió la boca, como si estuviera a punto de decir algo. Pero en ese momento, las luces del avión se apagaron. El interior quedó sumido en una oscuridad total. Y entonces, se escuchó un golpe en la puerta de embarque. Un golpe lento. Un golpe pesado. Alguien. O algo. Estaba afuera. La oscuridad dentro de la cabina era asfixiante. Por un instante, el avión entero quedó sumido en un silencio espeso, roto solo por la respiración contenida de los pasajeros y el distante sonido del viento golpeando el fuselaje. ¡Bam! Otro golpe en la puerta de embarque. Más fuerte. Más insistente. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo allí afuera. Pero antes de que el pánico pudiera apoderarse de él, la puerta se abrió de golpe y una figura entró de un salto. Era un hombre. Vestía un uniforme del aeropuerto empapado en sudor. Su rostro estaba desencajado, blanco como el papel. «Cierren la puerta», gritó, jadeando. Detrás de él, otros dos trabajadores irrumpieron en la cabina, tropezando con los asientos mientras la tripulación retrocedía aterrorizada. Uno de ellos llevaba una radio temblorosa en la mano. «Nos tenemos que ir. Despeguen». El capitán frunció el ceño, todavía junto a la sobrecargo. «¿Qué está pasando?». El hombre de la radio miró alrededor como un animal acorralado. «No lo entienden. Nos tenemos que ir ya». La confusión explotó en el interior del avión. Los pasajeros comenzaron a murmurar entre sí, algunos exigiendo respuestas, otros preguntando por qué no podían bajar todavía. La jefa de sobrecargos intentó calmar a todos, pero su voz se quebró cuando un fuerte estruendo sacudió la pista afuera. Julián se asomó por la ventana. Caos.
Había vehículos de equipaje chocados unos contra otros, algunos envueltos en llamas. El metal retorcido reflejaba las luces intermitentes de patrullas y camiones militares. A lo lejos, soldados y policías corrían en todas direcciones. Disparos. Un sonido que nunca antes había escuchado tan cerca. Y en la penumbra del aeropuerto, entre las sombras que proyectaban las luces de emergencia, Julián vio figuras. Corriendo. No, no corriendo. Persiguiendo. El avión no puede despegar. Gritó el copiloto. La pista está bloqueada. Los trabajadores se quedaron helados. El capitán intentó llamar por radio a la torre de control, pero solo recibió estática. La desesperación crecía en el interior de la cabina como una plaga invisible. La mujer que estaba sentada frente a Julián comenzó a sollozar, abrazando con fuerza a su bebé. Otro hombre se puso de pie, exigiendo que alguien le explicara qué demonios estaba pasando. Pero antes de que nadie pudiera responderle, un grito aterrador desgarró el aire. Un tercer trabajador había subido al avión en la confusión. Pero nadie lo había notado hasta que cayó al suelo convulsionando. Su cuerpo se retorcía de forma antinatural, como si sus huesos quisieran salir de su piel. Un líquido espeso y negro le chorreaba de la boca. Los ojos desorbitados. El cuello hinchado. Dios santo, murmuró la sobrecargo. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue cuando dejó de temblar. Cuando su cuerpo, repentinamente inerte, se quedó completamente inmóvil en el suelo. Por un instante, nadie se movió. El tiempo pareció detenerse. Y entonces, se levantó. No fue un movimiento normal. No fue como cuando alguien recupera la conciencia y se reincorpora lentamente. Fue un espasmo. Un tirón violento que lo lanzó hacia adelante como si algo lo jalara desde adentro. Y cuando alzó la cabeza, su boca se abrió demasiado. Y atacó. Los gritos llenaron la cabina. La gente empujaba los asientos, tratando de alejarse del pasillo. El infectado se lanzó sobre uno de los trabajadores, mordiéndole la cara. La sangre salpicó los asientos cercanos. El piloto retrocedió tropezando con los pies de Julián. El caos explotó por completo. «Abran la puerta de emergencia», gritó la sobrecargo. Los disparos del exterior seguían rugiendo. Pero ya no importaba. Aquí adentro también era una zona de guerra. Julián no pensó. Su cuerpo se movió solo. Se levantó, empujó a un hombre que intentaba abrir los compartimientos superiores y corrió hacia la salida de emergencia. Los dedos de la sobrecargo temblaban mientras forcejeaba con la palanca. «¡Rápido!», gritó alguien. El pasillo del avión se volvía un infierno. El infectado había alcanzado a otra persona. Había gritos. Había sangre. Y en ese instante, la puerta de emergencia se abrió. El viento nocturno los golpeó en la cara. La rampa inflable se desplegó con un estruendo seco y se balanceó levemente con la brisa. Julián no lo pensó. Se lanzó hacia abajo. El golpe contra la pista le sacó el aire de los pulmones, pero no se detuvo. Rodó, se levantó y vio cómo más pasajeros saltaban detrás de él. Algunos tropezaban al caer. Otros lloraban mientras corrían. Y otros no lograban salir a tiempo. El sonido de los disparos era más fuerte afuera. Había soldados en la pista. Algunos estaban retrocediendo. Otros disparaban sin control hacia una horda de personas que corrían de forma errática. No, no personas. No más. Eran los mismos que Julián había visto antes, moviéndose en la penumbra del aeropuerto. Ahora los veía de cerca. Los ojos inyectados en sangre. Las bocas desgarradas en muecas imposibles. El cabello pegado a los rostros deformados. Las ropas cubiertas de manchas oscuras. Eran pasajeros. Eran trabajadores. Eran policías. Eran humanos, que ya no eran humanos. Y venían hacia ellos. Julián sintió el impulso de correr. Pero entonces vio al otro lado de la pista. Algunos soldados subían a la gente a los camiones militares. Había una oportunidad. Había un escape. Pero entre ellos y la salvación estaba la horda. La pregunta no era si podrían llegar. La pregunta era cuánto iban a perder en el intento. El aire ardía en los pulmones de Julián. Las sirenas ululaban por todo el aeropuerto.
Los disparos continuaban como un retumbar incesante. A su alrededor, decenas de personas corrían desesperadas en dirección a los camiones militares. Algunos tropezaban con los escombros, otros eran alcanzados por aquellas cosas antes de llegar siquiera a la pista. No había tiempo para pensar. No había tiempo para dudar. Solo había una regla ahora: seguir moviéndose. Un enorme vehículo transportador de maletas pasó a toda velocidad junto a él. El rugido del motor le perforó los oídos. Era su única oportunidad. Julián saltó. Sus dedos se aferraron a los barrotes del costado con toda la fuerza que le quedaba. El vehículo se tambaleó por el peso extra, pero no se detuvo. Se estaba acercando a los camiones militares. Solo un poco más, un grito desgarrador le erizó la piel. Julián sintió un tirón violento en el tobillo. Una mano fría y sudorosa se había aferrado a su pierna. Era una mujer. Sus ojos desbordaban puro terror. «Por favor», suplicó con la voz quebrada, «no me sueltes». Pero no era la única que se había agarrado. Otra cosa la había atrapado. Una de esas criaturas tenía sus dientes hundidos en su hombro. Julián sintió que el estómago se le iba al suelo. La mujer forcejeaba con todas sus fuerzas, intentando liberarse. Los ojos de Julián se cruzaron con los de ella. Ella sabía. Sabía que estaba muerta. Sabía que ya no había salvación para ella. Pero él sí podía escapar. Y entonces, sin pensarlo, Julián pateó con todas sus fuerzas. La soltó. Ella cayó al asfalto con un golpe seco. La criatura se lanzó sobre ella. Los gritos no duraron mucho. Julián desvió la mirada. Se obligó a seguir aferrado al vehículo. No había tiempo para culpa. No había tiempo para remordimientos. Si se quedaba atrás, él sería el siguiente. El vehículo se detuvo de golpe. Julián sintió el latigazo del impacto recorriéndole la espalda. Se dejó caer al suelo, rodó sobre el pavimento y se levantó de inmediato. Los camiones militares estaban justo enfrente. Los soldados formaban un círculo de seguridad alrededor de ellos. Pero sus miradas estaban cargadas de miedo. «¡Alto ahí!», gritó uno de los soldados, levantando el rifle. Julián levantó las manos de inmediato. «No estoy infectado», jadeó. «Por favor, déjenme subir». Los soldados se miraron entre sí, indecisos. Uno de ellos tenía las manos temblando. Parecían más asustados que los propios civiles. Estaban al límite. No sabían a quién podían dejar subir. No sabían quién podría estar infectado. Julián vio el horror en sus rostros. Sabía que, si dudaban demasiado, lo dejarían atrás. Así que no esperó. Corrió. Esquivó a un soldado que intentó detenerlo y saltó al camión. «No podemos quedarnos aquí», gritó alguien dentro, «vámonos ya». El camión rugió con un estruendo ensordecedor. Las puertas traseras se cerraron de golpe. El motor bramó mientras el vehículo se ponía en marcha. Julián se dejó caer contra el suelo de metal, jadeando. Había logrado subir. Estaba a salvo. Por ahora. El convoy militar atravesó la salida del aeropuerto. Las luces intermitentes de patrullas abandonadas iluminaban las calles desiertas. Pero no estaban vacías. Apenas avanzaron unas cuadras, lo vieron. Había gente en las calles. No. No gente. Cosas. Algunas estaban agazapadas en las esquinas, como si esperaran algo. Otras caminaban sin rumbo, tambaleándose en la penumbra. Pero todas tenían algo en común. No eran normales. No eran humanas. Y cuando las luces del convoy las iluminaron por completo, se giraron. «Acelera, acelera, acelera», gritó un soldado desde el asiento delantero. El conductor pisó el acelerador. El motor rugió. Los camiones pasaron entre los autos abandonados. El horror se esparcía por la ciudad como un incendio fuera de control. Los civiles dentro del camión miraban por las rendijas, tratando de entender qué estaba pasando. Algunas personas lloraban en silencio. Otros rezaban. Pero lo peor era el silencio del ejército. Ninguno de los soldados hablaba. Ninguno decía qué demonios estaba pasando. Porque ni siquiera ellos lo sabían. El tráfico empeoró. Los autos abandonados llenaban las calles. Había calles completamente bloqueadas. No había manera de seguir.
El convoy se detuvo. No, 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 murmuró alguien en el camión. Los soldados levantaron sus rifles. El sonido del motor había atraído la atención de algo. Y entonces vinieron. Salieron de los callejones. De las tiendas saqueadas. De los autos destrozados. De la penumbra. Corriendo. Gritando. Hambrientos. Salgan, salgan, salgan. Rugió un soldado. La compuerta trasera del camión se abrió de golpe. No había otra opción. Había que correr. Julián saltó del vehículo. Sus piernas se sentían como plomo. Pero no podía parar. Los soldados también corrían. Los disparos retumbaban. Pero no era suficiente. No había suficiente munición. No había suficiente tiempo. La ciudad se estaba cayendo a pedazos. ¿Y si no encontraban refugio pronto? Serían los siguientes. El fuego iluminaba la noche. Las sirenas seguían ululando a lo lejos, pero ya nadie acudía al llamado. Los disparos resonaban en las calles, entremezclados con gritos desgarradores y el horrible sonido de huesos crujiendo. Julián corría. Los músculos de sus piernas ardían, su respiración era errática, y su corazón latía desbocado. El convoy había sido un error. Había demasiados vehículos abandonados, demasiadas criaturas al acecho. Las cosas los habían atacado como una jauría hambrienta. Algunos soldados no alcanzaron a reaccionar. Los derribaron en segundos, los gritos sofocados por las dentelladas y el sonido de carne desgarrándose. Julián no miró atrás. Si lo hacía. Si veía lo que les estaba pasando. Sabía que no podría seguir corriendo. Corrió hasta que su cuerpo no pudo más. Se detuvo en una calle secundaria, apoyándose contra la pared de un edificio. Su pecho subía y bajaba con violencia. No podía respirar. No podía pensar. El sudor le resbalaba por la frente, mezclándose con la sangre ajena que manchaba su ropa. Lo habían dejado atrás. Estaba solo. Y la ciudad estaba muriendo. Un sollozo lo sacó de su parálisis. Julián se giró rápidamente. Había alguien más. Una mujer estaba agazapada entre los restos de un puesto callejero derrumbado. Tenía los brazos envueltos alrededor de una niña pequeña, su hija. Ambas estaban cubiertas de polvo y lágrimas. El miedo en los ojos de la madre era palpable. Susurraba a su hija. No hagas ruido, mi amor. No hagas ruido. Susurraba a su hija. Julián sintió una punzada en el pecho. No estaban seguras aquí. Tenían que moverse. Pero entonces escuchó algo. Un sonido húmedo, horrible. Venía del otro lado de la calle. Julián se asomó con cautela. Lo que vio hizo que su estómago se revolviera. Un hombre estaba de rodillas en el suelo. O lo que quedaba de él. Uno de esos monstruos lo tenía sujeto. Su cabeza se hundía en el cuello del hombre, desgarrando piel y carne con cada bocado. El hombre aún estaba vivo. Su cuerpo se retorcía de dolor. Pero no por mucho tiempo. Julián contuvo el aliento. Si hacían el más mínimo ruido, esa cosa los vería. Y entonces serían los siguientes. La niña sollozó. Julián se tensó. El sonido no fue fuerte. Pero la criatura se detuvo. Se quedó en silencio. Y giró la cabeza. Los ojos de la cosa se clavaron directamente en ellos. Y luego gritó. Un chillido inhumano, horripilante. Y empezó a correr. Julián no lo pensó dos veces. ¡Corran!, rugió. La mujer tomó a su hija en brazos y salió disparada. Julián corrió tras ellas. Pero no eran lo único que se movía. Más gritos empezaron a escucharse. Más de esas cosas emergieron de los edificios y las sombras. El sonido de sus pisadas era ensordecedor. Los estaban cazando. Doblaron por un callejón. Había una puerta metálica entreabierta. Era su única oportunidad. Julián la empujó con todas sus fuerzas y entraron de golpe. La cerraron justo a tiempo. Las criaturas golpeaban el metal desde afuera. Julián se alejó de la puerta, su pecho subiendo y bajando. La mujer se desplomó contra la pared, sosteniendo a su hija como si su vida dependiera de ello. Las criaturas eventualmente se fueron. Pero el terror se quedó con ellos.
El lugar era un pequeño restaurante abandonado. Julián revisó la puerta trasera. Bloqueada. No podían salir por ahí. Se dejó caer en una de las sillas, intentando ordenar sus pensamientos. La mujer lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Mi esposo, su voz era apenas un susurro. Íbamos a encontrarnos en casa, pero... Las palabras se le atoraron en la garganta. Julián no dijo nada. No había nada que decir. Lo único que les quedaba era sobrevivir. La niña se aferró a su madre con fuerza. Y por primera vez desde que todo comenzó, Julián se permitió sentir el miedo. Porque afuera, el mundo se estaba acabando. Y lo peor de todo, era solo el principio. El silencio dentro del restaurante era espeso, como si los muros intentaran contener el caos que rugía afuera. Julián escuchaba su propia respiración. La madre y la niña no hablaban. Solo se abrazaban. El reloj de pared marcaba las 2:47 de la madrugada. Apenas habían pasado unas horas desde que todo comenzó. Y el mundo ya estaba muerto. Julián se frotó el rostro con ambas manos. No podían quedarse ahí. Las calles estaban infestadas. Pero tarde o temprano, alguien entraría. O algo. Necesitamos un plan, murmuró. La madre lo miró con ojos desesperados. ¿A dónde vamos?, preguntó en un susurro. Julián no lo sabía. El aeropuerto estaba perdido. El ejército había intentado contener la infección, pero fracasaron. Las carreteras estaban bloqueadas. La ciudad era una trampa mortal. Pensó en su hermana. ¿Seguiría viva? Apretó la mandíbula. No podía pensar en eso ahora. Tenía que sobrevivir un día más. Un minuto más. Un segundo más. Las azoteas, susurró. La madre frunció el ceño. ¿Qué? Julián se inclinó hacia adelante. Si vamos por las calles, no tenemos oportunidad. Pero si llegamos a las azoteas, podríamos movernos sin ser vistos. La madre bajó la vista hacia su hija. No podemos subir edificios con ella. Julián miró a la niña. Tenía razón. No podían cargarla de un techo a otro. Pero si salían a la calle, los matarían en segundos. Un golpe en la puerta trasera los sacó de sus pensamientos. Se quedaron helados. Otro golpe. Después, otro. Algo estaba rascando el metal. Julián sacó el cuchillo del cinturón de un mesero muerto. El mango estaba pegajoso. No quería pensar en por qué. El sonido de garras deslizándose por el metal le erizó la piel. La madre tapó la boca de su hija. El jadeo de la niña era tembloroso. El rasguño se detuvo. Silencio. Pero entonces, el grito. Julián sintió una descarga de adrenalina. Eso no era humano. No podían quedarse. Arriba. Susurró con urgencia. El restaurante tenía una trampilla en el techo de la cocina. La madre dudó. Julián no le dio opción. La empujó suavemente hacia adelante. Vamos. La madre subió primero. Luego la niña. Los pasos de algo se acercaron. Julián subió de un salto. Justo cuando la puerta trasera se reventó. Las criaturas entraron. Julián no se quedó a mirar. Cerró la trampilla con fuerza y la bloqueó con un estante. Se arrastraron hasta el borde del techo. La ciudad se extendía bajo ellos. Y lo que vieron los dejó sin palabras. Incendios en todas partes. Explosiones en las avenidas. Los edificios cubiertos de sombras que se movían. No quedaba nada. La madre empezó a llorar en silencio. Julián cerró los ojos. No había futuro. Solo un día más. Un minuto más. Un segundo más. Y si querían vivir, tendrían que luchar por cada uno de ellos. Comenta si te ha gustado la historia y si te gustaría escuchar otra historia sobre algún otro universo de ficción. ¿Un civil en Shares of War? ¿Un pescador en Titanes del Pacífico? Déjalo en los comentarios.